Ahora sí, ya estamos grabando, tiene usted toda la razón. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 7. Bueno, déjenme copiarlo más bien. Dice, queremos encontrar de z, de x y de z, de y por implícita en logaritmo de 2x cuadrado más y menos z cuadrado igual y. Entonces, ahora sí. Vámonos a acá y lo ponemos pantalla completa. Entonces, queremos resolver, o sea, queremos encontrar estas dos derivadas por derivación implícita a partir de esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos asumiendo? Nosotros estamos asumiendo, y aquí lo pongo por arriba, que z es una función de x y y. Entonces, cuando hacemos la derivación, asumimos que x y y son variables independientes, no dependen de ninguna, no dependen entre sí mutuamente, por ende, derivada de x con respecto a y y de y con respecto a x van a ser cero en este contexto, pero sí va a haber una derivada con respecto a z. Entonces, veamos qué sucede si nosotros tomamos esta y derivamos con respecto a x. Derivar con respecto a x. Y entonces tomamos esto. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento 2x2 más y menos z cuadrado por en el numerador va la derivada con respecto a x de esta expresión que tenemos acá. Entonces, la derivada de 2x cuadrado con respecto a x es 4x. La derivada de y con respecto a x, aquí estamos diciendo que y y x no dependen una de otra, entonces la derivada de esta va a ser 0, o sea, y es una constante con respecto a x, o se trata como una constante con respecto a x, esa es 0, y nos queda z, entonces z cuadrado, la derivada es menos 2z por la derivada de z, o sea, seguimos la regla de la cadena tal cual la conocemos, entonces esto va a ser dz de x. Y eso va a ser igual, del otro lado tenemos y, derivada de y con respecto a x, y no depende de x, entonces esa derivada es 0. Y esto, de hecho, en este en particular hay cosas muy simpáticas. Veamos el denominador. Este denominador, o sea, tenemos esto con respecto a 0. ¿Qué es lo que usualmente haría uno para despejar? Pues tira el denominador a multiplicar al numerador, pero a multiplicar al otro lado de la igualdad, pero como el otro lado de la igualdad es 0, entonces simplemente vamos a tener que esto es lo mismo que decir que 4x menos 2z delta z delta x es igual a 0. Y ahí ya lo que tienen que hacer es sencillamente despejar. Despejan y les va a quedar que delta z delta x va a ser 2x entre z. O sea, pasan y sería menos 4x del otro lado y dividen entre menos 2z. 4 entre 2 es 2 en el numerador y queda x entre z. Y esta es la primera de las derivadas que se les está pidiendo. Y pueden hacer el procedimiento para el otro caso. Es semejante, pero es un poquillo más largo porque en el segundo caso sí vamos a tener, Profe, perdón, sí, creo que era z a la 3 en el logaritmo. ¿era cerca qué? Z a la 3, ¿Era z a la 3? z a la 3, sí. Oh, entonces yo me cometí un error. Bueno, veamos si yo, asumiendo, bueno, de hecho podemos ver si tiene usted toda la razón. Entonces, aquí fui yo el que cometió un error. Eh,
Aquí era z a la 3. Si hacemos z a la 3, entonces esto aquí sería 3z cuadrado. Y esto sería lo mismo aquí. 3z cuadrado. Y eso evidentemente sí nos cambia esto nos quedaría 4x entre 3z cuadrado. Ya no se nos simplifica el 2. Pero esencialmente ahí yo cometí un error, sí, a la hora de transcribir el ejercicio, pero el procedimiento es esencialmente el mismo. Si lo Profesor, hacemos, perdón. bueno, realmente tengo dos consultas con respecto a este ejercicio. La primera, digamos, es que en la solución se asume que z es derivable con respecto a x, ¿no? Ujú. Porque, digamos, la solución se da, pero además habría que probar que z sí cumple que es derivable con respecto a x. Y si es derivable, entonces esa sería la derivada. Correcto. Y bueno, ese sería el primer paso. Y digamos, para probar esto como tal, ¿cómo se podría hacer? En este caso, y de hecho eso va a ser cierto en el examen. En el examen y en el quiz, yo les estoy diciendo saquen la derivada, no les estoy pidiendo demuestren que es derivable. Aquí, pues, todo lo que tendríamos que ver es quizá ustedes pueden decir, bueno, si tomamos esto, obtenemos 2x a la 3 más y menos, perdón, 2x a la 2 más y menos z a la 3 igual a e a la y. Y ustedes hacen todo y les va a quedar z al cubo igual a una cierta expresión y pueden sacar raíz cúbica, por ejemplo. Y ustedes ahí me podrían decir, bueno, todo lo que estamos haciendo es sacar derivadas de funciones continuas, entonces es derivable salvo los puntos donde no haya derivada. O sea, perdón, salvo los puntos donde se indefina, donde hayan, o sea, estemos dividiendo por cero, estemos sacando raíces pares de cosas negativas. Si algo así sucede, pues ustedes dicen, ok, en esas regiones donde eso sucede, ahí no es derivable, pero en cualquier otro lado, dado que estamos hablando de exponenciales y polinómicas, todo eso es infinitamente diferenciable, entonces simplemente pueden tomar eh, esa eh, principio de que la composición de funciones derivables es derivable, etcétera. Pero nuevamente, no les estoy pidiendo eso en este quiz y en el examen. Ustedes pueden asumir que todas las funciones de las que se les da son derivables, salvo que en el derivables infinitamente derivables, o sea, tan derivables como ustedes quieran, salvo si en el enunciado específicamente les digo, prueben que tal cosa es derivable. Pero si no, para este, para esta sección, para tanto los dos quizzes que vamos y el tercer examen, ustedes pueden asumir derivabilidad, no me la tienen que probar. Ok, gracias. Ok. Si hacemos la derivada con respecto a y, es un poquillo más de trabajo porque, veamos, ahí nos quedaría, bueno, nos queda igual 1 entre la derivada, o sea, 1 entre el argumento de ese logaritmo, 2x cuadrado más y menos, dijimos que era z a la 3. Z a la 3. En el numerador me queda la derivada de esto con respecto a y. 2x cuadrado con respecto a y nos va a dar 0. Y con respecto a y, la derivada es 1 menos 3z cuadrado delta z delta y, que es igual, y al otro lado tenemos un y, antes quedaba un 0, ahora nos queda un 1.
Y pues a partir de ahí es un poco más engorroso del otro lado porque antes teníamos un cero, entonces simplemente cancelábamos el denominador. En este caso, como tenemos un 1, lo que hacemos es mandar el denominador a multiplicar al otro lado de la igualdad y nos queda 1 menos 3z cuadrado delta z delta y igual a 2x2 más y menos z cubo menos 1, perdón, no menos 1. Me adelanté pensando que después tenemos que pasar el menos 1 a dividir, pero incluso si me dejan saltarme un paso que me parece que es rápido de ver, podemos ver delta z delta y es igual a z cubo más 1 menos 2x2 menos y sobre 3z cuadrado. ¿Y de dónde vienen estos cambios de signos? Bueno, claramente tenemos, o sea, vamos a tomar este menos 3z cuadrado y lo vamos a mandar a dividir y eso me va a cambiar los signos del numerador. Pero aquí sería, este sería la segunda derivada, o sea, la derivada con respecto a y, y aquí teníamos la derivada con respecto a x, que era más sencilla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Profe, este Y está negativo. Este Por, y, ajá, abajo en el resultado final. sí, este. No sé si se ve donde estoy moviendo el cursor. Sí, ese. ¿Eso Ajá. por qué? No era positivo. Sí, es que aquí está positivo, pero ¿qué sucede? O sea, vean que lo que hice fue tomar este 1 y mandarlo aquí a restar. Entonces me quedaría 2x cuadrado más y menos z cubo menos 1, pero voy a dividir entre menos 3z cuadrado. Ese menos Sí, del ese menos menos lo dejé 3z botado, cuadrado, sí. lo Ujú. que va a hacer es que simplemente lo que estoy es cambiando el signo en el numerador. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre integrales múltiples. Aquí van a darse cuenta de que igual que cuando empezamos a hablar de derivadas, derivadas direccionales, derivadas parciales, etcétera, no hay necesariamente un brinco enorme entre cómo se hacen las cosas en una variable y cómo se hacen varias variables. O sea, sí hay algunas diferencias y algunas diferencias importantes, pero eh, no es conceptualmente demasiado distinto. Eso se va a repetir con respecto a, a integración. Los conceptos van a ser muy parecidos eh, y no vamos a tener necesariamente eh, diferencias conceptuales excesivamente grandes, salvo que de la misma manera que no teníamos una derivada de una función en varias variables, sino que teníamos varias cosas que se parecían a una derivada, o sea, teníamos las derivadas parciales, teníamos el gradiente, bueno, y otros operadores diferenciales ahí que vimos brevemente. De esa misma manera, no va a haber una cosa que llamemos la integral de f o de la misma manera que pensamos en una variable como la integral, como la antiderivada, como una función. No va a ser así, pero sí podríamos verlo de otras maneras. Por ejemplo, veamos algo sumamente sencillo. Nosotros tenemos, imaginémonos que tenemos una, una bodega y la bodega tiene un techo inclinado. Entonces tenemos
Y asumamos que esto, no sé, tiene aquí 2 metros de frente, tiene 5 metros de fondo. A este lado la altura es 2 metros y a este lado la altura es 3 metros. Y quisiésemos encontrar el volumen de esta bodega, o sea, cuántas chucherías podemos meter en esa bodega, qué tanto podemos almacenar. En este caso, que es un caso muy elemental, por ende no le vamos a, no es particularmente complicado, pues nosotros quizá podríamos pensar en partir esto en una caja rectangular y un prisma, y para eso tenemos fórmulas de volumen estereométrico muy sencillas. Entonces, o sea, para la caja rectangular es largo por ancho por alto, y para el prisma, en este caso, sería largo por ancho por alto entre 2. Y hay diferentes, depende de cómo sean los prismas, pueden ser entre 2 o entre 3. Eso, sin embargo, evidentemente quisiésemos iniciar pensando cómo hacemos cómo vemos esto como un integral múltiple. O sea, si nosotros lo vemos acá, pues, bueno, aquí evidentemente hay un cierto, o sea, aristas que no estamos viendo, y podríamos pensar qué sucede si nosotros empezáramos a aproximar de la misma manera. Si nosotros tomásemos por aquí como un cuadradito muy chiquitito en la base, y quisiésemos calcular, eso llega al techo, y aquí, disculpen, es que nuevamente entonces, de la misma manera que lo habíamos hecho cuando hablábamos de una variable, pues en una variable, si ustedes se acuerdan, y podemos hacer un bosquejo acá, y si nosotros lo que queríamos era igual algo muy sencillo, el área bajo esta curva, pues de la misma forma que lo estamos haciendo acá, aquí lo que podíamos hacer es tomar un intervalo muy chiquitito y calcular esto como si fuera un rectángulo, y sumar un montón de rectangulitos así, entre más pequeños mejor, y aproximar el área. Y ahí tenemos toda la teoría de Riemann, que nos dice que si hacemos eso y lo hacemos para un montón de rectángulos a la par, etcétera, entonces que eso sí nos va a ir dando el área, esencialmente como una suma de Riemann. Pues aquí podemos tener lo mismo. Las cajas rectangulares son muy sencillas de calcular. Podemos calcularlas simplemente como el área de la base por la altura, o bien el lado paralelo a X, el lado paralelo a Y y la altura, y sumarlas todas. Entonces nosotros, primero que nada, si nosotros asumimos que el origen está aquí, que este es el origen, entonces, ¿cuál sería? Vamos a ver, este de aquí. Este es el origen. Entonces, ¿cuál sería la región sobre la que estamos integrando? Acuérdense, en este caso, la región, si esto iba desde 0, digamos, desde 0 hasta 5, entonces y queríamos calcular eso como una integral, nosotros lo planeábamos como la integral de 0 a 5 en este caso, bueno, de una cierta función f de x de x. Entonces, esto
podemos ver este plano, que es lo que limita superiormente como un cierto f de xy. Y podemos empezar a ver esto como una cierta integral, y aquí es donde introducimos la idea de una integral doble. ¿Por qué? Porque vamos a integrar en dos dimensiones. Entonces, de acá tenemos SF de XY, y aquí depende de cuál libro vean, va a cambiar un poco. A veces lo van a ver como dA por el diferencial de área, o a veces esto les va a aparecer como dx de y o de y de x, depende del caso. Y aquí vamos a poner un R. Ay, qué raro, ese R como que se me... Aquí vamos a poner un R que es una cierta región. ¿Cuál es la región? Bueno, en este caso, digamos que es el piso de esta bodega. Y si nuevamente, si decíamos que aquí estaba el origen, y vamos a asumir que nuevamente esta es la dirección del X y esta es la dirección del Y, entonces, ¿cuál es la región que estamos considerando? ¿Alguna idea de qué es R? O sea, ese R que tenemos ahí va a ser un conjunto de X, Y en R2, tal que R2, tal que ¿qué es lo que limita esto? O sea, ¿qué sabemos sobre X y Y? Si está así como el dibujo, entonces X va de 0 a 2 y Y de 0 a 5. Sí, déjenme porque aquí no calculé bien el 0 menor o igual que Y, menor o igual que 5. Entonces, ustedes podrían considerar dejarlo en esta notación o considerar ponerlo de esta manera. La integral de 0 a 2 y la integral de 0 a 5 de f de x. Y aquí sí es importante de x de y. Vean el orden en el que lo escogí. Si ustedes ven, aquí tenemos una integral interna y estamos integrando con respecto a x. Eso es lo que me dice que tenemos el primer de x acá. Y vamos de 0 a 2 porque 0 y 2 son las cotas para x. Y afuera, lo que sea que nos dé acá, lo vamos a integrar con respecto a y aquí va de 0 a 5. Ahora, fijándonos en este dibujo, ¿qué sería nuestro f? Y aquí estamos asumiendo que en esta dirección la altura no varía en este punto, y en esta dirección la altura aquí tampoco varía, y que esto es una recta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Bueno, la integral, o sea que la última que escribió sería la base de ese dibujo, ¿verdad? Sí, la base es esto, pero lo que estoy interesado ahora a ver es cuál es la función que vamos a integrar. Bueno, veamos. Si vemos esto, dijimos que cuando nos movemos en Y dejando X constante, aquí no nos va a cambiar nada. Entonces, esto va a depender solo de X. Y esto les dijimos que era una recta. Entonces, esto va de 0,3, o sea, de 0,3 a 2,2. Entonces, ahí, bueno, pueden hacer el cálculo, sacar la recta y van a obtener que f de x, y, no depende de y, y en este caso esto es, veamos, sería 3 menos x medios.
¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo para obtener S es simplemente ver, asumiendo que esto es una recta y que aquí es el punto 0,3 y aquí es el punto 2,2, pues nada más saco la ecuación de esa recta y asumo que no cambia en Y. Y en ese caso, pues ya ahí podemos ver que tenemos la integral de 0 a 5, de la integral de 0 a 2, de 3 menos x medios por dx. Y nuevamente, no es necesario, pero aquí lo estoy poniendo para enfatizar con el orden en el que vamos a hacer las cosas. Esto es una integral con respecto a x, ¿verdad? Esto no tiene nada con respecto a y. Entonces, ajá. ¿Por qué no depende de Y? Bueno, aquí es una de las cosas que yo no escribí, pero les dije oralmente. Estamos asumiendo que esto no cambia, o sea, que esencialmente sí es un techo como la mayor parte de las casas, solo que en vez de tener, mi abuelo me gritaría por no saber los nombres de esas cosas, pero yo honestamente no me acuerdo. Pero esencialmente, usted en los techos usuales tiene dos secciones, cada una de las cuales en una dirección desciende, pero en la otra es constante. Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo, solo que en vez de hacerlo así, tipo chalet, lo estamos haciendo de una sola bajada, que eso usualmente ayuda a recibir más sol y también es más resistente al viento. Se los digo porque un vecino mío, por no hacerlo así, se le fue el techo hace unos años. Pero en fin, o sea, ahí fue que se los dije y es imaginándonos que lo estamos haciendo de esta manera. Entonces, siguiendo acá, lo que tenemos en este caso es, esto es una integral que depende solo de x, entonces no nos tenemos que preocupar por ninguna otra variable. Esto sería a 3x menos x cuadrado entre 4, evaluado de 0 a 4. Lo que sea nos va a dar con respecto a y de 0 a 5. Y esto, veamos, si lo evaluamos en 0 a 0, si lo evaluamos en 4, nos va a quedar a... Perdón, ¿por qué puse 4? 2, me equivoqué, error mío. Esto es con respecto a 2. Evaluado en 2, esto nos da 6 menos 2 cuadrado, 4, entre 4, 1. Entonces es 6 menos 1, 5. Esto sería la integral de 5 de y, evaluado con los límites de integración de 0 a 5, y eso espero que ustedes lo puedan hacer rápidamente. Nos va a dar 25. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, todavía no hemos visto ese concepto. Esta integral en particular es una integral a la que solemos denominar como una integral separable. O sea, las variables las podemos separar. Podríamos hacer lo mismo. En este caso no lo vamos a hacer con respecto a una región, o no le vamos a dar una interpretación física, pero ¿qué sucedería si nosotros hiciésemos así, sin hacer dibujos? Si yo les digo, bueno, vamos a ver la integral de 0 a 1, voy a hacer eso un poco más grande primero, de la integral de 0 a 1 de xy de y de x. Entonces, esta es la que estamos viendo en estos momentos. Y vamos a ver dos cosas en este caso. Entonces, primero, hacemos la separación que les había dicho y podemos hacer la integral de adentro. Profe, una pregunta. Bueno, es que no sé si ya lo dijo, pero ¿el orden importa? ¿Sí?
Sí, Porque en este caso, bueno, en este caso está simétrica. Hagámoslo de otra manera. Déjenme, modifiquemos la integral en este caso y digamos que en vez de ser XY es X cuadrado Y. Entonces, si usted integrara primero con respecto a X y después con respecto a Y sin hacer el cambio correspondiente en, bueno, y aquí también hagámoslo, digamos, a 2. Entonces, aquí estamos diciendo que Y va de 0 a 2. O sea, en esta, si lo vemos, si vemos el plano, la región de la que estamos hablando en esta integral, estamos diciendo que Y va de 0 a 2, entonces va de aquí, digamos aquí, y que X va de 0 a 1. Entonces, usted va a integrar sobre esta región donde esto es 1 y esto es 2. Si usted invierte el orden de las variables sin invertir el orden de los límites de integración, pues puede terminar integrando con respecto a una región distinta, una región que sería más o menos como esta, donde aquí es 1, donde aquí esto es 1 y esto es 2. Entonces ve que estas dos regiones son distintas. Tienen un área en común, pero tienen aquí un pedazo de la primera que no está en la segunda y un pedazo de la segunda que no está en la primera. Entonces, usted no sabe si la integral en esta región y en esta región le va a dar lo mismo como para decir que puede hacer ese cambio sin problema. Entonces, aquí sí, aquí en este caso, lo que yo les estoy poniendo que es con respecto a la primera región, en este caso, usted primero integra con respecto a Y. Y podemos hacerlo acá. Si integramos con respecto a Y, esto nos va a dar, veamos, sería X cuadrado, Y cuadrado, medios evaluado desde Y igual 0 hasta Y igual 2. Y lo que sea que nos dé ahí, tenemos que integrarlo con respecto a X, de 0 a 1. En este caso, esto, bueno, adentro nos queda en Y igual 0, bueno, 0 por, no importa lo que sea X, nos va a dar 0. Y en Y igual 2, Y 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2 y nos queda X cuadrado. Entonces esto nos va a quedar igual a la integral de 0 a 1 de, ¿qué nos quedó aquí? Nos quedó 2x2 de x y eso va a ser 2x3 tercios evaluado desde x igual 0 hasta x igual 1 y eso nos va a dar 2 tercios. Esa es una forma de hacerlo. En este caso, y solo en este caso, bueno, en este caso en particular, y ahora bueno, posiblemente la próxima clase vamos a ver con más detenimiento, resulta que esto podemos verlo de otra manera. Imaginémonos que tenemos la misma integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 2, el integrando es x cuadrado y, de y, de x. Entonces, ¿qué es lo que... hay una cosa que es importante. En este caso, este término podemos separarlo, o sea, podemos ver f de x, y, en este caso en particular es de la forma g de x por h de y. O sea, podemos separarlo, por eso se llama una función separable o una función de variables separables. ¿Por qué? Porque f se puede ver como una función que depende solo de x multiplicada por una función que depende solo de y.
¿Y por qué es que eso nos va a funcionar? Bueno, veamos acá. Aquí nosotros tenemos que esta integral adentro depende solo de y. Entonces, ¿qué es x cuadrado? Que x cuadrado es una constante con respecto a y. No va a cambiar dentro de esa integral. ¿Qué sucede con las constantes en integrales? Se multiplican con respecto a lo que integramos. Exactamente. Podemos sacarlas de la integral, por decirlo así. Entonces nos va a quedar de 0 a 1 de x cuadrado y adentro nos queda integral de 0 a 2 de y de y. Y todo esto lo vamos a integrar con respecto a x. Pero ¿qué sabemos de esta integral que tenemos aquí adentro? Con respecto a x. Dave, alguien dijo algo, pero no lo escuché. Que es una constante. Correcto. Con respecto a x, esta integral con respecto a y es constante. Entonces podemos sacarla de la integral y esto nos queda finalmente como la integral de 0 a 2 de y por la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Y ya ahí resulta que ustedes pueden hacer sus cálculos. Esto nos va a dar 2 y esto nos va a dar 1/3 y cuando multiplicamos nos queda 2/3 como el caso anterior. ¿Por qué podemos hacer esto? De hecho, hay un caso muy famoso y lo vamos a ver como en 2 o 3 clases, que es el caso del cálculo de la gaussiana, del área bajo la curva gaussiana, donde vamos a hacer algo así. Pero ¿por qué podemos hacerlo? Hay dos cosas que nos justifican que podamos hacerlo. Una de ellas es la separabilidad de las variables y la segunda es que la región es un rectángulo. Es decir, el intervalo con respecto a y no me va a depender del intervalo con respecto a x. Que eso no siempre es cierto. Y les voy a dejar acá, dado que ya estamos un poquito a destiempo y sí, ahora tenemos quiz, sí les voy a dejar un ejercicio para que lo piensen y con ese ejercicio vamos a empezar la próxima clase. Okay. Consideremos la integral de... Okay. Déjenme hacerlo. La integral de xy. Y aquí les voy a poner de una vez dA. dA quiere decir, como no les estoy diciendo el orden acá, estoy haciendo un orden arbitrario. Ustedes ahí ya verán cómo lo hacen. Donde R es la región de los x, y en R2 tal que x más y tal que 0 es menor o igual que x más y a su vez esto es menor o igual que 1. ¿Cómo se calcula eso? No es particularmente complicado, pero sí tiene un par de truquitos que vamos a necesitar y con eso empezamos la próxima clase. Si alguien quiere ponerse a travesear la integral y tratar de resolverla, adelante. Esta, si ustedes ven, la función que ustedes están integrando es separable, es x por y. F de, g de x igual x, h de y igual y, completamente separable. Pero la región no es un rectángulo. Entonces, eso complica un poco las cosas. No es nada del otro mundo, pero sí hay un par de cosas en las que hay que tener cuidado.
¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta, pero no respecto a esto que acabamos de ver, sino como al curso. ¿Le escucho? Que de los temas que están en la carta del estudiante, ¿entran todos o hay alguno que no entra parcial o totalmente? Ok, de los que estaban en la carta al estudiante, el único que me he saltado hasta el momento es el de el diferencial total que estaba en la sección 3, justamente en la que vamos a hacer el examen el sábado de la semana que viene. Ese tema me lo salté porque se presta mucho para confusiones y yo siento, y de hecho así lo hicimos, que uno puede desarrollar la teoría sin ese concepto particular. A partir de ahí, este curso está muy cargado. La idea es tratar de cubrir tanto como sea posible. Cabe la posibilidad que no podamos ver una parte importante del último tema. Depende de cómo nos vaya en el tiempo. Porque de hecho ya vamos por lo menos una semana y media detrás de lo que yo esperaba. Eso pasa, especialmente en cursos como este que está encargado. Pero que recuerde ahora sí de buenas a primeras, no se me ocurre un tema o otro tema que intencionalmente vaya a dejar por fuera. Profe, Sí. creo que hay otro tema que dejó por fuera. Estaba viendo con lo que dijo el compañero y faltó lo de función potencial y cuadrados mínimos. Ok. Lo de cuadrados mínimos es porque a veces me parece que es útil, pero es a veces más tipo orientado a estadística. Pero sí, no recuerdo exactamente dónde está, pero puede que sí me lo haya saltado. Igual, posiblemente pronto, yo lo que voy a hacer es tomar o sea, referirme nuevamente a la carta del estudiante y quizá, pues, escoger los temas que me parezcan más relevantes y obviar algunos para poder cubrir. Es que les voy a ser sincero. Por ejemplo, en el último tema que tiene que ver con integrales en campos vectoriales. Quienes vayan a llevar variable compleja necesitan integrales de línea. Sí o sí, porque ustedes o sea, en variable compleja van a hacer integrales de línea para arriba y para abajo. Entonces sí necesitan saber qué es eso. Las integrales de superficie, por ejemplo, son como una bonita extensión de lo que son integrales de línea, pero salvo que lleven geometría diferencial que no está como curso oficial, no se me ocurre otro momento en el que lo vayan a ver. Bueno, no sé si quieren llevar algunos cursos. En la escuela vemos, por ejemplo, dos personas en análisis armónico. Uno es Darío Mena y el otro soy yo. Si llevan conmigo un curso de análisis armónico, yo se los digo, yo soy armónico aplicado. Yo agarro, les meto un poco de Fourier, un poco de representación y después inmediatamente me voy a aplicaciones a imagenología, por ejemplo, o análisis de señal. Mientras que yo me imagino que Darío posiblemente se quedaría en partes más teóricas. Ahí puede que necesitaran integrales de superficie, pero no es algo que esté en el programa, no es algo que necesariamente vayan a ver. Igual puede ser que en geometría diferencial necesiten un poco de integrales de superficie, pero no me parece que sea algo tan necesario que no lo puedan, o sea, que lo que vaya, o tan central que
si yo nada más les doy como una definición y nosotros trabajamos mucho, es que ustedes no lo puedan después trabajar por su cuenta y extrapolar lo que hizo falta. Entonces sí, posiblemente a mí me va a tocar buscar cuáles son las cosas que yo sé que ustedes más van a necesitar en los cursos de análisis que les quedan, o sea, compleja, análisis 1 y 2, numérico, y las diferenciales. Y lo que yo sienta que quizá pueden jugárselo sin ellos, si no me da tiempo, pues no lo cubro. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero si es con respecto a lo que acabamos de ver, no sé si puede volver a poner el ejercicio anterior, el ejemplo anterior. Ahí, profe. Ajá. Ajá. El otro, el que está después. Ajá, ahí. Profe, o sea, si cambiamos los intervalos de integración y ponemos, digamos, en donde está de Y, ponemos de X, y en donde está de X, ponemos de Y, eso sí es lo mismo. Ok. Aquí hay una cosa que no hemos visto porque no hemos llegado ahí, pero sí lo podemos hacer. O sea, nosotros empezamos integral de 0 a 1, integral de 0 a 2 de x cuadrado y era, ¿verdad? De Sí, y creo que de sí. x. Veamos. Sí. X cuadrado de y de x. Esto sí es lo mismo que la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a 1 de x cuadrado y de x de y. Esto se cumple por algo que se llama el teorema de Fubini. Bueno, como casi todos los teoremas tienen más de un nombre, pero casi todos los libros le van a decir que esto es por el teorema de Fubini. Vamos a ver el teorema de Fubini. De momento, como esto era más introductorio, no nos metimos ahí. Pero resulta que, como pasa en otras situaciones, esto o sea, el teorema de Fubini sí tiene unas condiciones, pero esencialmente las condiciones son unas ciertas condiciones de suavidad. Lo vamos a ver por encima porque no tenemos la maquinaria para ver los casos patológicos donde el teorema de Fubini no se cumple. Me parece, si mi memoria no me falla, que en análisis 2 ya ahí ven momentos donde el teorema de Fubini deja de funcionar. Pero por la mayor parte de los ejemplos que vamos a ver en este curso, el teorema de Fubini sí se cumple. Entonces aquí veamos, y iba de 0 a 2 y x iba de 0 a 1. Entonces lo cambiamos. X adentro de 0 a 1 y y afuera de 0 a 2. Ok, gracias. Ok. Veamos. Son las 2:06. En menos de 10 minutos van a tener el examen arriba. Apenas el examen, perdón. El quiz de hoy. Entonces, denme unos minutos para setearlo o sea, para poner esencialmente el examen. O sea, si ustedes van ahora y revisan mediación virtual ya, ahí hay un campo que dice prueba corta 5, pero no tiene el quiz todavía. Denme un momento, ya se los pongo y ahí tienen para que empiecen a trabajarlo. Yo les aviso apenas lo tengo arriba en el sistema. Y con eso quedamos por hoy. Nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Profe, ¿cuánto tiempo es? Gracias, Disculpen. ¿Perdón? ¿El quiz de cuánto tiempo es? 45 minutos tienen. Listo. Gracias.